Primero vamos a escribir un texto explicando lo que hace el programa. Este programa calcula, y vamos a ponerle aquí 3 comillas simples, o pueden ser 3 dobles, o el símbolo llamado hash en inglés. Algunos llaman gato a ese símbolo, pero si usamos el símbolo hash o gato, tendría que ser 1 por línea. Calcula los factores o divisores de cualquier entero positivo. Cerramos. Y antes de continuar, vamos a recordar algunos operadores de Python. Recuerden que si dividimos, por ejemplo, 15 entre 2, nos da decimal. 15 entre 2, decimal. Si ponemos 15, pero usamos doble diagonal, entonces nos da el entero más cercano, nos da 7, el mayor entero de esa división. Y si hacemos esto, lo que nos da es el residuo, que en este caso es 1, de tal manera que si hacemos esta división así, entonces entre 3 nos da 0, porque el 15 es múltiplo de 3. Esa idea es importante para lo que sigue, para que se entienda. Vamos a crear una función con la palabra clave def, que significa definition en inglés, y le llamaremos de manera congruente divisores. Así, con 2 puntos y enter. Aquí podríamos dejar espacios si queremos, pero no hace falta realmente, pero podría ser tantos espacios como querramos. Entonces vamos a dejarlo aquí sin espacio, no hace falta realmente. Entonces creamos esa función llamada divisores, y ahora vamos a crear una variable llamada num, de número, y ahí vamos a guardar el número que el usuario nos va a dar. Le decimos a Python que ese dato lo trate como entero para que no haya conflictos, y mediante la función input vamos a pedirle a Python que muestre en pantalla el siguiente mensaje. Por ejemplo, escribe un entero positivo, pequeño espacio, y ya. Ahora vamos a crear una lista de factores vacía que el programa va a llenar poco a poco. Y también, como el primer divisor de un número entero positivo es el primer divisor entero, positivo es 1, vamos a crear una variable que llamaremos como sea, vamos a llamarle i, porque es una costumbre, y ya la inicializamos con 1. Luego creamos un bucle while, que significa mientras o mientras que. Exactamente eso hace, mientras que lo que está en la variable i, que en el primer caso sería 1, sea menor o igual al número que nos dé el usuario. 2 puntos, damos enter. Le dice a Python que haga lo siguiente: si ese número, if significa si condicional, si ese número que nos dio el usuario, al dividirlo entre lo que está en la variable i, que en el primer caso es 1, el residuo, acuérdense que eso es residuo, de dividir el número entre 1, y luego entre 2, luego entre 3,
iremos aumentando el valor de i, sea igual a 0, o sea que el número sea, si el número es múltiplo de lo que está guardado aquí, entonces lo que va a hacer Python es que va a almacenar en la secuencia que llamamos fac de factores, que es una lista. Luego haremos un programa sobre listas que es muy interesante, y ahí se incluye casi todo: diccionarios, cadenas, casi todas las estructuras del programa de Python. Entonces decía que lo que va a hacer Python es que, si es el caso, entonces va a agregar a esa lista siempre al final, para eso se usa append, la división entera de el número que nos dio el usuario entre lo que hay en i, que irá aumentando de uno en uno, que es la línea que sigue. Una vez que terminó esa proposición if, entonces siempre que eso suceda en esta parte, entonces a la variable i le va a asignar el valor original el valor que adquiere en cada viaje, en cada recorrido, más 1. Por eso decía que aumenta de 1 en 1. Primero 1, empieza con 1, luego sería 2, 3 y así. Entonces ahora crearemos un bucle for que va a estar a la misma altura de while, porque ya con eso cerraríamos. Recuerden que un bucle for lo que hace es que crea una variable temporal que le podemos llamar como querramos. En este caso le llamo f de factores para que sea congruente con la lista. Va a tomar elementos de esta lista que son factores, f por eso le puse, pero puede ser x, puede ser y. Y dice que esos f's es lo que va a almacenar en f, que es una variable temporal, es lo que va a tomar de la lista fac. Eso dice esa línea. Y toma uno por uno cada valor, cada factor, y lo va a imprimir. Primero lo haremos funcionar este programa. Va a imprimir cada factor, uno por uno. Si lo dejamos así va a ser en forma de columna. Luego lo haremos funcionar y luego vamos a agregar dos líneas más, para que primero no lo ponga en columna, sino en filas, separados con coma. Para que sea, bueno, ya es una decisión personal, pero para que también los que no sepan aprendan cómo se hace. Porque lo que hace for es que la lista la da en forma de columna. Pero le vamos a decir luego que lo haga en forma de lista, separados con coma, cada valor. Y también vamos a pedir que otra línea que nos muestre un mensaje. Entonces ya con eso debe funcionar. Cualquier cosa lo corregimos. Entonces ya aquí le vamos a oprimir. Ahí está funcionando aparentemente, y aquí dejamos un espacio, por eso fue que no se juntó. Si no lo hubiéramos dejado acá, se habría juntado así, quedaría ahí, que no es el caso, pero entonces vamos a dejarlo como estaba. Vamos a poner un número cualquiera, por ejemplo 21, para que nos dé factores de 21. Y aquí está. Y como decía, lo dio en forma de columna. No lo queremos en forma de columna, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí en el cuerpo del bucle for, este es el cuerpo que dice print, ponemos coma, vamos a eliminar esto de acá y le ponemos la palabra clave end, comilla, sencillo doble,
coma para el primer valor, espacio, y así se va a ir, coma, espacio, y ahora vean cómo va a darnos los mismos factores, pero en forma de fila. Ahora lo queremos en orden ascendente, de 1 a 21. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo que podemos hacer es decirle que una vez que le agregue a la lista llamada fac cada uno de los factores, que los ordene, y eso se hace mediante este método .sort. Entonces ya con eso lo va a dar de menor a mayor. Y nos falta, de hecho dije 2 líneas, si son 2 líneas, y aparte este comando me falta una línea para que quede mejor. No va a quedar óptimo, pero va a quedar mejor, como para principiantes. Entonces ya con eso ya debe darlo de manera ascendente. Luego ya más adelante, a lo mejor en esta serie vamos a hacerlo de manera que trabaje más, que sea más eficiente este código. Y fíjense cómo ya lo ordenó de manera ascendente. Ahora queremos que aquí haya un mensaje que diga los factores del número, el número que sea, en este caso 21 o cualquiera, son. Entonces eso lo vamos a poner precisamente aquí antes de. Recuerden que este bucle es lo que nos da los factores. Entonces antes de ese bucle tenemos que poner la frase print, y le pedimos que antes de que aparezca esta línea aparezca el siguiente mensaje. Vamos a ponerle los factores o divisores de, y aquí coma para indicar que inicia otra cadena u otro dato o una variable en este caso. Ya con esa coma ya nos deja un espacio. Ese espacio que le puse es para que se vea más claro, no hace falta, chequenlo para que vean. Si lo dejo así también dejaría espacio por esa coma. Y ya le ponemos los factores de, que es un número cualquiera, que es que nos da el usuario. Otra vez coma, porque así indicamos a Python que empieza otra cadena o variable. Y ya con eso también nos da espacio, cumple 2 funciones la coma. Ahí le avisa a Python que empieza otra cadena o variable, y además le dice nos da un espacio. Entonces los factores o divisores de, en este caso num21, son, y aquí podríamos dejar 2 puntos si queremos o no. Eso ya es personal, y en la siguiente línea ya va a darnos esto. Veamos, aquí borramos y veamos un número cualquiera, por ejemplo 120, cualquier número puede ser, y ya nos dio entonces los factores, que aquí no aparece porque no tengo, bueno, sí aparece porque aquí está 120. De hecho podríamos a lo mejor igual decirle que 120, hasta ahí. Entonces ya está. Nada más el detalle de la coma que está al final, que no hace falta que esté, pero eso lo veríamos ya cuando lo hagamos más óptimo. Por lo pronto ya funciona el programa.